Señores, para nosotros siempre es un grato placer compartir temas de salud entendibles, aplatanados, en este Trivascular Podcast. Déjame ver si lo dije bien. Me acompaña la doctora Juliana García. Un placer, Paddington, estar otra vez por aquí con usted, con un tema muy importante para esta semana, que es la semana donde celebramos la prevención de la trombosis venosa profunda. Bueno, en general, la trombosis en general. Ujú. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso hoy. Sí, un tema muy interesante y que hay muchos tabúes porque la trombosis se confunde con muchas cosas Sí. y muchas veces los pacientes desde sus casas eh, la asocian con algunas enfermedades infecciosas que la tratan de otra forma y muchas veces por eso se complican los Sí, pacientes. y dejan pasar por alto muchos de los síntomas que tienden a presentar cuando esta inicia. Un dolorcito, una Ujú. molestia, ay, que siento la pierna un poquito caliente. Eso seguro es una erisipela que me está dando. Entonces, tienden a dejar que estas enfermedades avancen y de no tratarse a tiempo puede poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Ciertamente. Para todos aquellos que nos siguen y que a veces asisten a una consulta de su médico y dice, no entendí qué fue lo que me dijo. Ujú. La trombosis no es más que la oclusión de la luz de una vena por un coágulo. Eso es una trombosis. Ujú. Que tiende a provocarse por muchas cosas. Ninguno estamos exentos de poder padecer una trombosis venosa. Ni la edad ni el sexo son cosas que nos desligan de este tipo de enfermedades. Más ahora con las altas temperaturas, que muchos pacientes tienden a no hidratarse de manera adecuada, han llegado muchos pacientes a nivel de la emergencia y por la consulta con datos de trombosis venosa. En muchos casos ya avanzada, y eso tiene que preocuparnos mucho a nosotros, la población médica porque se están pasando por alto muchos de los signos y síntomas de estas enfermedades, que es bueno conocerlas. Ciertamente. Tú decías algo importante, causas. Las Hay causas. causas que predisponen a la trombosis venosa, en el caso obviamente de las estructuras venosas, ¿verdad? Y una de ellas es el uso de anticonceptivo De oral. anticonceptivo en la mujer. Se ha relacionado. Sí, incluso muchas veces en los pacientes que tienen enfermedad venosa ya diagnosticada, es de suma importancia que su ginecólogo al momento de colocarle un tipo de anticonceptivo tome estos datos en cuenta y envíe a la paciente a realizarse sus estudios de lugar a nivel venoso, porque sí pueden conllevar a la paciente a tener este tipo de lesiones. También los pacientes que han tenido abortos recientes, ya hablando de las mujeres que están en edad reproductiva, es importante tener estos datos porque también puede predisponer a estas lesiones. Pacientes que están en un estado postquirúrgico por cesáreas, por patologías uterinas, también se tiende a ver mucho estas trombosis y por lo tanto es importante que la paciente se trate con profilaxis antes de que estas cosas ocurran. Exacto. Y otra cosa importante en ese factor que son los pacientes postquirúrgicos, deambulación temprana. La deambulación temprana. Pero con permiso de su médico también, porque hay Obviamente. pacientes que dicen, no, ya yo me siento las Ah, sí. piernas, vamos a empezar a caminar, y se paran Sí, y ya es se cierto. grave, ahí se complica. Sí, También ciertamente. la profilaxis con medias preventivas, directamente desde que salen de quirófano, colocarle su anticoagulación en el momento que su médico lo considere, y como usted bien menciona, la deambulación y la movilización temprana. También qué bueno que se celebra también el mismo mes donde celebramos la prevención contra el cáncer, que es otro de los factores muy importantes que tiende a padecer estos pacientes, principalmente los que tienen algunos tumores a nivel ginecológico, a nivel abdominal. Sí. Hay pacientes que tienden a hacer trombosis por estas lesiones y también que los factores tumorales en los pacientes con cánceres nos pueden llevar a que el paciente pueda tener a largo plazo o a corto plazo una enfermedad trombótica. Por eso es tan importante la prevención y el seguimiento, tanto por su médico oncólogo como también por los diferentes departamentos, porque somos un equipo de especialistas que debe de llevar este tipo de pacientes. Claro que sí. Eh, los pacientes con cáncer se relacionan
con esta patología trombótica, como tú lo mencionas, porque esas estructuras, esas neoplasias, tienden a producir cambios hematológicos, que es lo que produce, obviamente, que las plaquetas y los demás elementos formes de la sangre hagan, inclusive, en esa clase de pacientes, me ha tocado ver, inclusive, trombosis sincrónica. Una trombosis en una pierna y en un brazo. Sí. Y también, aunque muchas veces hay pacientes, que pues yo he tenido pacientes, que hacen primero una trombosis, Farrington, y después es que se diagnostica que es por una lesión a nivel o abdominal o a nivel pélvica, porque hacen oclusión del vaso de manera extrínseca y esto produce que el paciente se trombose. Entonces uno le empieza a estudiar por esa vía y se da cuenta que es por una neoplasia que el paciente está haciendo todo Que está haciendo todo eso. Exactamente. A veces ese es el signo de alarma para investigar. Y lamentablemente el paciente lo que se ve es su pierna hinchada y pasa por alto muchas cosas. Es cierto. Y al final se diagnostica con una neoplasia. Es cierto. Lamentablemente. Otra de las causas, y es una patología frecuente, varices, también causa trombosis. Eso uno ha. Sí. En los pacientes que tienen enfermedad venosa, nosotros que viajamos mucho en carretera, somos pacientes propensos a poder trombosarnos y tener una enfermedad venosa. Entonces, por eso es bueno siempre usar sus medidas preventivas, hacer sus ejercicios, pararse de vez en cuando a caminar. Si tenemos largos viajes, tratar de pararnos al baño, caminando por ahí, para de esa manera poder prevenir todas esas lesiones y que el organismo se mantenga activo a nivel venoso. Exacto. ¿Y por qué que se llama la trombosis la enfermedad del viajero? Pues será por esa cuestión, ¿no? De que andamos así viajando. Así de mí. Incluso Así es. yo tuve un viaje hace poco, a mí se me olvidaron mis medias compresivas y andaba yo ahí, ya usted sabe, haciendo mis ejercicios en todo el viaje, caminando. Y la prevención es muy importante. Sí. Nosotros, en los pacientes con enfermedad venosa, tenemos que anticoagular al paciente por lo menos 24 horas antes de tomar un vuelo de 3 y 4 horas, porque esos pacientes se trombosan, porque no tomamos agua, duramos mucho tiempo en el aeropuerto, más el tiempo de viaje y las alturas que vienen a cambiar todo nuestro sistema y el paciente puede trombosarse. Siempre les recomiendo a mis pacientes tomar las precauciones del lugar antes de viajar, principalmente a viajes de 4, de 6, de 8 y hasta de 12 horas. Es una medida preventiva efectiva contra precisamente la trombosis venosa. Así es. Y que los pacientes realmente dejan pasar estas cosas, no se preocupan tanto por la prevención a nivel venoso, viajan sin medias, viajan sin anticoagulación, sin saber cuáles son los ejercicios que deben de realizar y ya llegan a un país desconocido, no tienen ni siquiera seguro médico y se trombosan por allá. Entonces esas son unas cuestiones difíciles de manejar. Así mismo es. Las inmovilizaciones, ortopedia. Ay, ortopedia. Tuve un esguince, tuve una fractura, me pusieron un yeso. Escúchelo, me pusieron un yeso. Y después de eso, entonces, comencé a presentar esto, mucha hinchazón, mucho edema, dolor. Por la presión realmente que se hace a nivel del miembro inferior. Estamos haciendo una presión que no es apta para estos pacientes. La inmovilización también es algo que se sobreagrega. Entonces, al no realizar las maniobras del lugar, pues el paciente se tiene a trombosar. Por eso es importante los pacientes que tienen lesiones óseas, que van a estar inmovilizados en una cama, ponerle anticoagulación profiláctica, que no le va a provocar ningún daño al paciente realmente. Pacientes añosos, nuestros abuelos, nuestros padres, lo tenemos en la casa, casi no se movilizan, están mucho acostados, sedentarismo. La falta de ejercicio, no se hidratan bien, tienden a trombosarse también. Y en estos pacientes se diagnostica ya de manera tardía en muchos casos, ya sea que cuando llega un hijo a la semana a visitarlo y se da cuenta que tiene un piecito más elevado que el otro, más edematizado que el otro, que tiene cambio de coloración en una de las piernas, pues ahí es que se da cuenta de que realmente tiene una lesión a nivel de miembro inferior, que es la parte más frecuente que se trombosa. Y ahí es que deciden llevarlo ya entonces a un centro de salud, cuando ya tiene 15 o 20 días de que se produjo la trombosis. Y es muy importante diagnosticarla a tiempo, este tipo de lesiones. El embarazo. El embarazo es otro el cambio hormonal, el sobrepeso que la paciente gana, el sedentarismo durante el embarazo,
También el peso que le hace el bebé al útero tiende también a ocluir un poco la parte de los vasos distales y por eso la paciente tiende a presentar también estas enfermedades. Sí. Hay enfermedades que producen enfermedades. La trombosis puede ser una de esas producida por otra enfermedad. Hay enfermedades hematológicas que también pueden producir estados de hipercoagulabilidad que conlleva trombosis. Así es. Y muchas veces se empieza a tratar por el hematólogo y ya después por ahí se hace un manejo en conjunto con nosotros los cirujanos cardiovasculares. Que eso es importante que usted lo sepa. Hay causas de trombosis que usted va a tener 2 o 3 médicos tratando ese problema que usted tiene. Así es. Uno, obviamente, complementando el otro, que eso es importante saberlo. Muy importante porque así se diagnostica cuál es la patología que está causando esta lesión trombótica, que es de suma importancia, y de esa manera cuál anticoagulante le podemos dar al paciente, porque hay enfermedades hematológicas que no permiten cierta anticoagulación y se manejan con anticoagulantes específicos. No con toda anticoagulación, porque nosotros tenemos a manejar los pacientes con diferentes anticoagulantes, Exacto. pero en combinación con el hematólogo se elige el mejor anticoagulante para ese paciente en ese momento. Exactamente. Entonces, ¿cuáles serían los signos y los síntomas que ese paciente en el cual nos llega la consulta, automáticamente se prende la luz roja? Puede ser De que está cursando con una trombosis. Bueno, la coloración se le pone, la ruborización a nivel distal de la pierna puede hacernos pensar de que está cursando con una lesión a nivel vascular. El edema, y ya el paciente cuando comienza a presentar el dolor es que realmente se preocupa porque es un dolor incluso a veces incapacitante para el paciente, aparte del edema que tiende a provocarse en muchos pacientes de manera grotesca, tiende a verse mucha diferencia entre un miembro y otro. Entonces, eso es lo que hace que el paciente vaya a una emergencia, pero ya el paciente va cuando el dolor ya es que no lo puede aguantar, ya dice, bueno, ya esto no está bien, déjame ir a un centro médico para ver qué es lo que está pasando. Y ya se nos prende la lucecita a nosotros de que sí realmente puede estar cursando con una lesión tipo trombótica. Tipo trombótica. Usted que de repente, porque muchas veces ese cuadro no se instaura insinuoso, señor, eso es brusco, edema y mucho dolor automáticamente. Entonces hay que saber que esto puede ser una trombosis venosa y debe acudir de inmediato a un centro de salud. ¿Por qué? No, ¿y por qué el doctor dice que hay que ir de inmediato a un centro de salud? Señores, hay que evitar primero las complicaciones y segundo, para la remisión de esos signos y síntomas necesita ser tratado. Sí. No se quitan automáticamente. Tiene que ser tratado y obviamente usted necesita investigarse el por qué usted ha cursado con esta clase de problemas. Claro, porque nosotros no andamos trombosando por la vida tampoco. Efectivamente. Entonces, ¿Cuál es la causa? A ver cuál es la causa y obviamente partiendo de la causa, los clínicos tratan la causa clínica de la trombosis y nosotros vamos a decir que coadyuvamos al tratamiento para que el paciente mejore y muchísimas veces iguale su calidad de vida a como antes de ese proceso. Sí, porque es un antes y un después de un episodio trombótico a nivel de miembros inferiores principalmente, porque el paciente tiende a evidenciar a largo plazo también muchos de los síntomas. Es lento el proceso de poder eliminar todos los síntomas en el paciente, que aunque por ejemplo no tiene dolor, pero todavía se me está hinchando un poquillo, ahora tengo un poquito de calambre distal, tiene que usar media de compresión de... Me da mucho calentones. Sí, tiene que usar media compresiva a largo plazo y demás, y tener un manejo constante con su médico para ver que los síntomas no vuelvan a aparecer y darle seguimiento a esa trombosis de cómo se ha ido manejando. Exactamente. Hablaba hace un momentico de que debe asistir una vez al médico una vez presente uno de estos signos y síntomas. Porque tenemos una complicación, Juliana, que es la complicación más mortal de la trombosis, que se llama embolismo pulmonar. Mortal. Mortal. De diagnosticarse a ti. El Sí. paciente comienza con una disnea progresiva, no puede respirar porque todos los pulmones, todas las arterias pulmonares se tapan,
se tapan y no hay forma de que pase sangre por ahí. Y eso puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, es un episodio que hay que ver de cerca. Por eso muchos pacientes se prefiere ingresarse, inmediatamente se diagnostica, por lo menos para observarlo y anticoagularlo y darle su tratamiento de lugar y que estas cosas no ocurran. Porque una vez que estas cosas pasan, el tratamiento es muy invasivo y estamos en un riesgo de que el paciente pueda fallecer. Ciertamente. Y de repente un familiar de un paciente con una trombosis que hace esta complicación le pregunta, ¿y esos coágulos de ahí de dónde salieron? Señores, los coágulos tienen esa, vamos a decir, inicialmente esa facilidad de movilidad y pueden migrar de un lugar a otro. A veces esa trombosis que es de miembros inferiores, esos coágulos terminan aquí, en los pulmones. Y precisamente esa es una de las complicaciones más temidas de la trombosis venosa, que sí tienen tratamiento, sí, pero con mal pronóstico. Sí, con muy mal pronóstico. Entonces, Diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar? ¿cómo lo hacemos nosotros, el diagnóstico? Primero por los signos y síntomas que va a presentar el paciente. Nos tiene que prender una lucecita de que estamos cursando con esta enfermedad. Muchas veces antes se tomaba el dímero D como parte del diagnóstico fundamental, pero actualmente como está relacionado con tantas enfermedades, el dímero D, pues ya se tiene como un factor secundario realmente. Lo que principalmente debemos de observar es la oclusión a nivel de las venas, donde lo vamos a ver a través de un Doppler venoso. Es un método no invasivo, algo que se puede hacer rápidamente y podemos diagnosticar hasta dónde se encuentra la lesión, qué tanto está ocluyendo ese coágulo, que es algo muy importante de saber, hasta dónde llegó ese coágulo del paciente. Y si está recanalizado, que es saber si por algún ladito le está drenando la sangrecita, todo eso podemos verlo a través de un Doppler. También se puede hacer tomografías, angiotomografías en los pacientes, pero ya sería un método un poquito más profundo, donde queremos ver algo más, si hay alguna estructura que se encuentra ocluida, ese nivel y esas cosas. Pero lo primordial es el examen físico y un Doppler. Ya con eso podemos hacer el diagnóstico y manejar el paciente. Muy bien. Otra de las complicaciones de la trombosis venosa se llama síndrome postrombótica. Síndrome postrombótico es una de las secuelas de la trombosis. Yo pienso, Juliana, que el paciente sufre más. Sí, muy difícil para el paciente. Sí. Que algo a largo plazo, Sí. difícil de tratar. El edema es muy difícil de disminuir cuando estos episodios se producen. Por eso la importancia de un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo. Porque se ve mucho también en pacientes jóvenes el síndrome postrombótico. No sé si a usted le ha pasado, pero lo he visto en mi residencia anterior, lo vi mucho en pacientes jóvenes y era más por un mal manejo en casa, por la mala compresión, no hacían ejercicio, simplemente se tomaban la anticoagulación, entonces hacían el síndrome postrombótico. Síndrome postrombótico. ¿Cómo se trata la trombosis? Ya prácticamente en la parte final, y hay que decirle, como decían antes en la lucha libre, por favor, no intentar esto en casa. Claro, porque ahora mismo tú dices, hablas de marcas o hablas de medicamentos, la gente lo anota. Yo creo que es una trombosis, comienzan a automedicarse y eso no es lo que nosotros queremos. Y eso no, y eso no es lo recomendable tampoco, que un paciente vaya a automedicarse. No, es peligroso. Muy peligroso. La gente se lo toma muy, muy a la ligera, pero es peligroso la medicación en casa sin una supervisión. Sí, es cierto. Pero primero, la hidratación del paciente completa. Dar medidas preventivas o si ya se instauró, pues compresión en el caso de que lo necesite, movilización en el caso también de que lo necesite y la anticoagulación. La anticoagulación es primordial para que esos coágulos no se sigan formando y los que están formando trate de eliminarse. Por eso la importancia del diagnóstico temprano, porque tenemos un tiempo que debemos de tomar en cuenta, que son unos días ahí de 14 a 15 días, podemos tratarla con anticoagulación y esos coágulos se pueden deshacer, pero de lo contrario ya tenemos que hacer otros métodos un poquito más invasivos. Ya viene la parte quirúrgica, en tener que entrar catéteres para sacar esos coágulos que ya están formados, porque el cuerpo no tiene forma de retornar esa sangre para arriba. Entonces hay que tratar de tapar toda esa venita que está ocluida ahí. Eso tenemos que hacerlo ya con métodos invasivos, ya con métodos quirúrgicos. Así mismo es. Aquí lo importante es tomar como referencia los signos y los síntomas. Y también, en base a esto, movilizarte.
tomar una acción. ¿Cuál es? Ir a un centro de salud, visitar un centro en donde puedan realizar estos estudios y obviamente un especialista calificado para que vea este problema, esta patología que vas a tener, que puede terminar con tu vida. Y a veces dicen, pero ustedes lo dicen tan fácil. Señores, es que con una trombosis venosa, depende del grado, usted no tiene control de que si va a continuar con vida o no. Por eso hay que atenderla a tiempo. También el riesgo de pérdida de la extremidad. Hay algunas otras complicaciones que se pueden presentar, como es la cerulear dolens, que puede llevarnos a la pérdida total de la pierna. De la piel. Es un riesgo del paciente. Por eso la importancia de acudir a un médico especializado que le inicie su tratamiento de inmediato y le dé seguimiento a esa trombosis. Ciertamente. Nosotros, señores, siempre agradecidos de su atención y como siempre, cualquier pregunta o cualquier sugerencia la coloquen aquí en la caja de comentarios y con muchísimo gusto nosotros les responderemos. Cualquier tema que quieran que tratemos aquí en el podcast, estamos abiertos a las posibilidades de tratarlo aquí. Entonces, dejen ahí sus comentarios y aquí con gusto vamos a tratar todos estos temas que les interesen. Hasta la próxima. Chao.